Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 20. Aquí tenemos las intrigas palaciegas, ya es europeia, ¿verdad? Es la situación de Saúl y David. David que se le presenta muy respetuoso ante la monarquía, ante el rey, ante aquel que fue elegido, ungido por Dios, que es Saúl. Aquí también está todo un proceso, un diálogo, la amistad entre David y Jonatán. En fin, tenemos elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta también. Como decíamos en los cursos anteriores, tenemos que reconocer y saber, según los estudios, sobre todo de la parte histórica, Sollín, Alberto Sollín, sobre todo un gran estudioso, que nos cuenta y que nos dice que en realidad aquí hubo un poder usurpado, ¿verdad? O sea, David sería alguien que fue usurpando el poder de Saúl. Sin embargo, lo que tenemos en los escritos bíblicos, nosotros podemos encontrar a un David muy respetuoso, a un David que se presenta en todo momento, escuchando, defendiendo la causa de Yahvé, la causa de Dios. David entonces que absolutamente no desea apoderarse de ningún poder, al contrario, cuando en este capítulo 20 al inicio hablaba con su amigo Jonatán, le decía, por favor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tu padre me persigue? Después incluso desconfía un poco, o sos vos el que le estás diciendo para que me persiga, porque tú eres el heredero. Pero entonces tranquilo, yo no tengo ningún problema, yo no tengo deseos absolutamente, ¿verdad? O sea, yo cumplo todo lo que tu padre me dice, estoy al servicio. Lo que quiero es la defensa de Israel, lo que quiero es la defensa del pueblo, de la gente. Eso es lo que encontramos, ¿verdad? Aquí en la Biblia. Bueno, y es por eso que después llegan a un pacto. Y en ese pacto es interesante, porque en un momento le dice, no apartarás, le dice Jonatán a David, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Porque también Jonatán, de cierta manera, está leyendo y se da cuenta que David tiene mucha fuerza, muchos seguidores, todos le aclaman, todos los lugares donde es enviado, se pone al frente del ejército, todo es triunfo. Entonces está diciendo, no, pero este me sobrepasa. Por una parte, se le muestra también a un Jonatán que es muy sencillo y que comparte directamente y que no se aferra al poder, sino que dice, lleva otro y vale bello y también que tú ya por ahí por una vez entonces
o pues también debes a ellos, no, David, dale fuerza, adelante. Yo te aplaudo, yo te sigo, yo te doy lo que se necesita, no hay problema. No me aferro a la monarquía. Tal vez la figura de Saúl, sin embargo, es de aquel egoísta, de aquel político egoísta que todo es un poco yo, ¿verdad? Me aferro de Valera en Moyepen, de ella, pueda Moyepen, va a lleva, o en todo caso, de mañana de Yupente hoy, entonces hace que no se haga progreso ni se ayude a crecer al pueblo, ¿verdad? Y entonces él se aferra y encima quiere todavía que este poder siga en manos de su hijo, ¿verdad? Quiere que siga todavía aquí entonces con el poder, la monarquía, es decir, de Jonatán. Y por eso ahora tenemos que perseguirle a David. Hay peligro. Este puede ser un peligro para mi hijo en el futuro. Jonatán, amigo de David, sin embargo, lo defiende. Y aquí una frase muy importante, ¿verdad? Porque Jonatán mismo en este pacto que había hecho, habíamos estudiado en este curso anterior, decíamos desde el 12 al 17, no apartarás, decía Jonatán a David, tu misericordia de mi casa para siempre. Jonatán era consciente de la dinámica política entre la familia de David y la familia suya. Y entonces, ya al darse cuenta, le dice a David, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito.
batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia,
historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, capítulo 20 del primer libro de Samuel. Estábamos comentando en el bloque anterior y decíamos esta frase muy interesante en que Jonatán, al encontrarse y a dialogar con David, le dice: no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Anique David. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a mirar bien. Jonatán era consciente, decíamos, de esa dinámica que tenía David, o sea, y vale de veras ya ese gente. Entonces, viendo y pueda allí donde le mandaba a Saúl, Saúl incluso tenía malas intenciones, lo ponía al frente del ejército como para que muriera ahí, para que después no sea un estorbo para su hijo, que tendría que ser el monarca, la dinastía, ¿verdad?, de Saúl. Y bueno, entonces Jonatán, sin embargo, se da cuenta todo lo que hace también David. Son amigos, le aprecia, le había dado incluso, ¿verdad?, su vestimenta, le había dado su espada, su escudo, o sea, muchos de los elementos que significa la misma realeza. O me hemos a David.
como diciendo, yo no me aferro absolutamente al poder porque sé que vos vas a ayudar mucho más al pueblo, a Israel. Entonces, él es consciente de esta dinámica política de la familia de David y también de la familia de Jonatán. En aquellos días, cuando una casa real reemplazaba a otra, era común que la nueva casa real matara a todos los gobernantes potenciales de la antigua casa real. Matara a todos los potenciales enemigos, digamos así, porque usurpaste el poder de mi familia. En el fondo, nos está mostrando que es una lucha de poderes. Y yo pienso que aquí también entre nosotros, ¿verdad? Solamente que de una manera muy moderna, con medios modernos, incluso entre nosotros mismos, nos liquidamos. Tal vez no nos liquidamos físicamente, aunque en algunos casos también, ¿verdad? Hay también de eso, Hay también de eso en nuestra historia y también de eso en nuestra sociedad, lastimosamente. A pesar de que decimos que somos cristianos, somos bautizados, escuchamos y leemos la palabra de Dios, pero sin embargo en el fondo, después cuando nos toca a nosotros, nos cuesta dar este paso. Así, aquí tenemos dos modelos importantes, el modelo de Jonatán y el modelo de David. Esta es la verdadera amistad cuando uno entra y entiende que la misión no soy yo, la misión no soy yo no soy el Mesías, yo no soy el Redentor. Yo tengo cualidades y riquezas que Dios me ha dado para construir mi sociedad. Pero cada uno de nosotros tenemos cualidades y riquezas para aportar a hacer crecer la sociedad. Yo no tengo por qué adueñarme de la vida de nadie ni de la sociedad misma, ¿verdad? Ese es entonces el mal, ¿verdad? Que está en medio de nosotros. Pero atención, ese mal lo manejamos nosotros y por lo tanto nosotros somos responsables que sea erradicado o que ese mal continúe en medio de nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios nuestra jornada y hoy tenemos la gran fiesta, la gran solemnidad de todos los santos. Esto es lo que nosotros en nuestro caminar estamos buscando, queridos amigos, desde nuestro bautismo, el bautizo, sumergirnos en los preceptos, en el Evangelio de Dios, el Evangelio que nos trae, que es la buena noticia, cómo vamos a vivir nuestra propia dignidad como hijos suyos. Hoy tenemos la lectura del libro del Apocalipsis, el capítulo 7, 2:4 y luego 9 al 14. Yo, Juan, vi a un ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y el mar. No dañen a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Hoy entonces el número de los que habían sido marcados eran 144.000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero.
Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Y uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo les respondí: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Queridos amigos, al hablar aquí de todos los santos, justamente nos hacen entender el compromiso real como cristianos. Estos son, le dice, los que han lavado en la sangre del Cordero. Que han buscado la honestidad, que han buscado hacer bien las cosas. Entonces, estos son los que tienen hoy la vestidura blanca, es decir, símbolo de la resurrección, símbolo del triunfo de Dios en la vida de la humanidad, en la vida de cada uno de nosotros. Pidamos esta gracia, que también nosotros podamos luchar contra toda adversidad, que podamos lavar nuestras túnicas en la lucha, en los sufrimientos, que significa la sangre del Cordero. Y así podamos llegar a la gloria también nosotros de la resurrección, que significa nuestra propia santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera.
tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 20, los versículos que van del ahora, principalmente del 18 hasta el 23. Esto es en el momento en que interviene Jonatán en favor de David. Va a intervenir y aquí se pone entonces como para decir algo tenemos que hacer, porque decíamos anteriormente que cuando una casa real reemplazaba a la otra, lo primero que tenía que hacer era el liquidar Baiteña, porque esa dinastía, de cierta manera, continúa. Los hijos, los nietos continúan. Es decir, nosotros fuimos, nuestro abuelo o nuestro papá, ellos estuvieron como monarcas, nos correspondería a nosotros y vos usurpaste el poder. Entonces, en cualquier momento, con aiga tu o yupin de área lleva.
Entonces vaya a liquidar ñande, liquida ñande. Imagínense, esa era un poco la mentalidad, entonces tenemos que saber bien cómo era la historia también. Ahora, entre nosotros tal vez no sea así directamente, pero más o menos pisarle donde hay. Entonces Jonatán sabía que un día David y sus descendientes gobernarían sobre Israel y quería una promesa de que David y sus descendientes no matarían ni maltratarían a los descendientes de Jonatán. Pero pues nosotros vamos a ver un poquitito más adelante lo que va sucediendo, Parece que este pacto después vamos a tener que seguir estudiando un poco más, sobre todo el libro de los Reyes, que nos va contando cosas muy interesantes sobre esto. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, con esta intención. Dale David, nosotros somos amigos, sabes David, que yo tampoco no tengo ningún interés en cuenta. Entonces tendrás que estar, ¿verdad?, al frente del pueblo, al frente de Israel. Y por eso hace este pacto con la casa de David. Jonatán y David acordaron cuidarse el uno al otro y no entrar en este camino de la maldad, en este camino de la matanza. Jonatán accedió a cuidar de David ante la amenaza de Saúl y David aceptó cuidar de Jonatán y su familia en el futuro. David cumplió esta promesa a Jonatán. Entonces eso es lo que encontramos aquí. Y esto es muy importante y esto es muy interesante. Ahora nosotros decíamos que se propone, y en este estudio bíblico que estamos haciendo, queremos subrayar el aspecto de que Jonatán le propone una señal a David para informarle de la reacción de Saúl. O sea, tenemos que saber, y dice lo siguiente: Jonatán dijo a David, mañana es la luna nueva, se advertirá tu ausencia, porque notarán que tu puesto está vacío, y lo mismo sucederá pasado mañana. Por eso desciende bien abajo al lugar donde estuviste escondido la otra vez, y quédate junto a aquel montón de piedras. Yo por mi parte lanzaré 3 flechas en esa dirección como quien tira al blanco. Luego mandaré al servidor a buscar la flecha. Si yo le digo, la tienes más acá, recógela, entonces ven, puedes estar tranquilo y no hay ningún inconveniente por la vida del Señor. Pero si yo digo al muchacho, la tienes más allá, entonces vete, porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto a la palabra que nos hemos dado mutuamente, el Señor está entre tú y yo para siempre. Qué interesante, ¿verdad? Aquí está esta intervención de Jonatán en favor de David por una parte, pero por otra parte también este pacto que ellos están haciendo. Y se nota, ¿verdad?, hasta en la misma redacción, como el hagiógrafo, el autor sagrado, está escribiendo aquí, que le pone hasta sentimiento, ¿verdad?, cómo Jonatán siente ese cariño y ese amor hacia David. Es decir, no hay apego absolutamente al poder o al deseo de quedarse, de ser el rey, de ser el monarca, de continuar con algo que él se da cuenta que es David a quien Dios le ha ungido, o es David a quien Dios le está llamando para poder regir a su pueblo. Y estas son cosas maravillosas, ¿verdad?, que nos hace entender que también nosotros tenemos que ser muy desprendidos. Entonces queremos ser prepotentes, queremos ponernos por encima, ¿verdad? Queremos, en fin, al final de cuentas, somos unos grandes maleducados, ¿verdad? Mal educados. No fuimos bien educados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La sangre vertida por los cristianos durante las brutales persecuciones a las que fueron sometidos se convirtió en el abono que nutrió a la Iglesia a lo largo de 3 extenuantes siglos de dolorosa gestación, al cabo de los cuales dio a luz el fruto maduro de la fe, que es el alimento de quienes creemos en la gracia de la salvación y el regalo de la vida eterna, obtenidas mediante la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, valió la pena el sacrificio de cientos de miles de cristianos que donaron sus vidas por lealtad y amor a Jesús crucificado. Y desde entonces, esos ejemplos han sido los referentes de millones de hombres y mujeres de todas las épocas que con alegría han aceptado la muerte antes que renunciar a la proclamación del Evangelio, a la misericordia del Padre, al amor del Hijo, la luz del Espíritu Santo y la protección maternal de la Santísima Virgen María. Tras el incendio de Roma, Nerón, a quien los romanos señalaban de ser el instigador de la conflagración que destruyó las 3/4 partes de la ciudad, hizo correr el rumor de que los cristianos eran los responsables de esa desgracia y para distraer la atención desató contra ellos una cruel persecución, inaugurada con la crucifixión de San Pedro y San Pablo. Y diariamente esa persecución dejaba como saldo a cientos de muertos ejecutados por la espada de los gladiadores, o despedazados por las fieras, corneados por toros salvajes, desgarrados por afilados garfios, sumergidos en aceite hirviendo y decapitados después de ser torturados con sevicia. Y su ejemplo fue replicado por los siguientes emperadores hasta el 313, año en el que Constantino II promulgó el Edicto de Milán, mediante el cual declaraba el cristianismo como religión oficial del Estado. Durante todo este tiempo, los piadosos seguidores de Cristo recogían a sus difuntos mártires y los enterraban solemnemente en las catacumbas para orar y celebrar las Eucaristías, y de paso podían venerarlos sin peligro. A ello contribuyó San Calixto a mediados del siglo II, cuando por encargo del Papa Ceferino se puso al frente del mantenimiento de este complejo subterráneo, al que amplió a 4 niveles y lo extendió por más de 20 kilómetros. En esta obra colosal fueron albergados en los 2 siguientes siglos, según cálculos posteriores de la tradición católica, los restos de 174.000 mártires, entre los cuales 46 papas. Todos estos mártires desconocidos se ganaron por derecho propio un lugar en los altares, sin tener que pasar por el exigente proceso de canonización que se formalizó muchos siglos después. Y ese mismo privilegio le fue concedido a perpetuidad a quienes desde entonces han sido inmolados por defender la fe católica. A esa legión de santos héroes habría que sumarle millones de mujeres y hombres anónimos que a lo largo de la historia de la Iglesia acataron sin reatos la voluntad divina, que tuvieron como faro a Jesucristo e irrigaron su misericordia, su bondad, su mansedumbre, y como Él dedicaron sus vidas a la oración, al ayuno, la meditación, las pusieron incondicionalmente al servicio de los demás, no dudaron en donarlas para salvar a otros, y sus nombres y acciones jamás se conocieron o no trascendieron más allá de sus ámbitos locales, o simplemente cumplieron su misión en silencio y evitaron los reconocimientos a toda costa. No obstante, aunque la Iglesia no los tiene en sus anales, y ante la imposibilidad de identificarlos, el Papa Bonifacio IV consagró un panteón en Roma a los santos mártires en el año 609 y autorizó su culto, disposición que el Papa Gregorio III en el año 741, poco antes de morir, amplió con la apertura de una capilla dentro de la Basílica de San Pedro en honor de todos los santos, y dispuso que la celebración de esta fiesta se realizara el 1 de noviembre, y a mediados del siglo IX el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos adquiriera carácter universal. Por eso hoy, 1 de noviembre, oremos para que Dios nos guíe por el camino de la santidad y nos incluya en la lista de todos los santos.
ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beats. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Pata corrido, le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Esos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando.
No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando siempre el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 20. Aquí nos encontramos en esta intervención de Jonatán, que es a favor de David. Como decíamos, es una narración maravillosa que nos va contando, hasta incluso muy creativa. Yo tengo que hacer algo con la segundo pilla y ganar ahí, que yo estoy contigo, que yo hablo contigo. Ya esa cuaina que aquí hay algo que no funciona. Lastimosamente es mi propio papá, ¿verdad? Pero esto también es interesante, ¿verdad? Porque Jonatán no es que solamente renuncia al cargo, ¿verdad? Al poder, al ser monarca, al ser el rey que está al frente de Israel, sino que sobre todo también él hasta tiene que procurar lidiar en el lugar que está ocupando, ¿verdad? Que es el principado, porque es el príncipe en ese momento, el hijo del rey. Él tendría que asumir ese gobierno. Él tendría que llevar adelante algo la tendo taraina. Pero tiene que lidiar también con su padre, él mismo, y con David, es decir, lo que el Señor le está pidiendo. Y entonces le dice, yo tiraré 3 flechas. 3 flechas. Cuando yo me imagino de acuerdo, qué es lo positivo, qué es lo negativo. Si mi padre te está buscando, si mi padre verdaderamente va a seguir con esa idea porque te quiere matar y te quiere hacer desaparecer cada vez, entonces la situación está arreciando mucho más, ¿verdad? Y por una vez David, tranquilo ahí. En ese capítulo anterior, ¿verdad? Es interesante, en el capítulo 18 eso nos narraba y nos decía que después de que Saúl en un momento le lanza justamente, solamente que David esquiva. David tocaba su instrumento, dice, como los otros días. Esto estamos en el capítulo 18, el versículo 10 en adelante. Tocaba su instrumento como los otros días. Y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl empuñó la lanza pensando, voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Entonces Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con David y en cambio se había retirado de él. Aquí, por ejemplo, ya hay la geógrafa, es decir, el autor sagrado, calculama y imagina, ya está dando una sentencia en cuanto que se demuestra con esto que el Señor está con David, que el Señor le está defendiendo, porque era una situación peligrosísima. Imagínense, el rey. Nosotros habíamos hablado y habíamos también descrito a Saúl como una persona muy interesante, una persona la más alta, de los hombros por encima de los demás, en fin. Nambreo y vea, Curí, Alleva. En el capítulo 9 era eso, de este mismo libro cuando se le presentaba a Saúl. Aquí, sin embargo, David es capaz de esquivarse. Si era el rey, quiere decir que este tipo estaba muy bien preparado también para la guerra, con las armas. Y además el otro tocando el arpa, o sea que estaba un poco descuidado. Imagínate si estaba con los ojos cerrados, yo lo que sea, imagínense, le voy a clavar contra la pared, ¿ve? A no ser que David ya estaba luego ya medio pensando ahí, moviendo tipo, que no se nada. Entonces, un ojo allá y otro en su arpa mirando, ¿verdad? Y tocando. Pero en fin, estas ya son, ¿verdad?, suposiciones nuestras. Podemos procurar entender y hacer toda la fantasía que queramos,
Pero lo interesante aquí es que David continúa todavía de una manera normal, como si fuese nada. Dice, por eso lo apartó de su lado, constituyéndolo jefe de 1.000.000 de hombres. Así David iba y venía al frente de las tropas. El éxito lo acompañaba en todas sus empresas y el Señor estaba con él. Al ver que todo le salía bien, Saúl le tuvo miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque él iba y venía al frente de todos. Bueno, entonces David igual continúa, David se está cuidando, David está viendo, una y otra vez le está procurando matar. Y entonces, todo esto ya hemos estudiado y ahora el pacto, tenemos que ver algo tenemos que hacer. Hicimos un pacto, yo me comprometo a salvarte, yo me comprometo a ayudarte, David. Así también hace ese pacto con respecto al futuro, porque Jonatán ya se está dando cuenta que aquí su padre está haciendo las cosas peores por querer liquidar, matar a David. Eso no puede ser. Entonces, por eso continúa mirando, viendo y le dice, esta va a ser la señal, yo tiraré 3 flechas. Después de que Jonatán conociera el corazón y la intención de su padre hacia David, se comunicaría con David a través de una señal. Aquí está. Se acatan de, ¿verdad?, cuál va a ser esa señal para que nosotros entremos en contacto. Jonatán practicaría tiro al blanco y el lugar donde disparara la flecha le daría la respuesta a David. Y ahí le va explicando, ¿verdad? Voy a tirar, sí, tiro más cerca de donde estás vos y bueno, todo tranquilo. Pero la momburu, vea, por menos una pedazo y dice, dale, te dejo que, momburu ahí te dejo, momburu, y para qué. Ahí va, él ahí pone vaina. Entonces, esta es la forma como muy cautelosamente, muy silenciosamente, Jonatán le estaría avisando y diciendo a David que no está siendo bien visto, que no estaba entonces en una situación segura. Y le dice 3 flechas, le dice, 3 flechas. Estas traerían uno de 2 mensajes. Que el corazón de Saúl había cambiado hacia David, que nada malo hay, o que Saúl aún estaba decidido a matar a David y que Yahvé lo ha enviado lejos. Entonces, aquí están los elementos importantes. Por una parte, que el corazón de Saúl había cambiado hacia David, entonces lo perdonaría, ¿verdad? No, mi hijo querido, tranquilo, todo bien, nosotros podemos hacer cosas lindas y total, es un buen personaje, un buen luchador, un buen guerrero. Pero en fin, eso es lo que aquí nos está presentando, ¿verdad? Es interesante la palabra de Dios. Nosotros seguiremos estudiando este capítulo, estos versículos también. Por hoy, queridos amigos, nos vamos despidiendo. Les dejo la bendición del Señor, que nos acompañe, que nos dé mucha fuerza, mucho entusiasmo y sobre todo que seamos verdaderos amigos, pero amigos de verdad, que respondan a los criterios de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.